Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siguiendo con la vida del Señor, pues porque hemos hablado antes de la visitación de la Virgen Santísima a su prima Santa Isabel. Y llegando al momento del nacimiento de Jesús, siempre recordamos a nuestro Padre, en esas meditaciones junto al Belén, en esas fotografías que hemos visto, ¿verdad?, de nuestro Padre con el niño Jesús. Ese niño Jesús que le recordaba el de Madrid, ese niño Jesús que le traía tantos momentos en los que él se refugiaba, pues abrazando al niño Jesús y le cantaba y le rezaba. Lo hemos leído tantas veces en el libro del Santo Rosario. Por eso, para nosotros, meditar las escenas de Belén, pues las tenemos muy meditadas, muy oídas, muy leídas. Pero también recordamos que nuestro Padre, y hay una editorial de publicaciones internas que habla de Belén, cátedra, tribunal y trono. Belén, cátedra de humildad. Cátedra de humildad. Y el niño en el Belén, en la gruta de Belén, pues está en un pesebre, en un sitio donde en principio comen los animales, en un sitio donde los animales se encuentran pues la hierba o la paja, lo que sea, y ahí la Virgen con mucho cariño lo limpió y lo pudo recostar. Y ahí es donde está el nacido Rey de los judíos. Ese Dios hecho hombre. Es increíble, ¿verdad?, que Dios haya querido vivir de ese modo junto a nosotros, con tanta cercanía. Él sabe que la puerta para entrar en el mundo es la humildad. La puerta por la que entró es por la humildad de María, y la puerta por la que entró él es la humildad. Y la puerta por la que entra en las almas es por la humildad. No puede entrar por la soberbia del orgullo de Adán y Eva, no puede entrar por la soberbia de los poderosos de la tierra que intentan acabar con el nacido Rey de los judíos porque les molesta que haya alguien que les pueda hacer sombra. Él sabe que la puerta es la humildad. Por asociación de ideas, pero no sé por qué, porque también a veces el Señor hace cosas y te trae pensamientos. Una vez le pregunté yo a un muchacho en el colegio, le pregunté, yo le veía que después de comer iba con frecuencia al oratorio. Entonces ya, pues un día le dije, oye, ya 15 años. Dije, oye, te veo que viene mucho por el oratorio, me imagino que vienes a rezar. Sí. ¿Y Jesús te contesta?
Es la pregunta del millón siempre. Porque es la importante, claro. Y entonces él me dijo sí. Y ¿cómo sabes que Jesús es el que te contesta? Y me dijo, porque cuando me siento en el banco, me vienen a la cabeza muchas cosas que durante el día o durante la semana o que sea, estaban por mí, me venían, iban, pero ahora cuando me siento me vienen todas juntas. Y digo, pues es verdad, es la oración. Es como Jesús te contesta, porque el Señor nos contesta por un libro que hemos leído, que nos viene una idea a la cabeza, por algo que hemos oído en un círculo, o en una charla, o lo que sea, en meditación, que nos viene a la cabeza, o pues algo que alguien nos dijo y que nos pidió, tal, y que nos pasamos del tema, y que en ese momento nos viene a la cabeza. Y es el Señor, así. Bueno, pues me ha venido a la cabeza, hablando de oración, me ha venido a la cabeza la habitación que tenía el Beato Álvaro, cuando todavía era Álvaro del Portillo. Lo que nuestro padre quiso poner en el dintel de la puerta. Vir fidelis multum laudabitur. El varón fiel será muy alabado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la humildad? Porque va unido. El orgullo es, la soberbia es pensar en uno mismo. Y por tanto, con tal de conseguir lo que yo quiero, pues traiciono a quien haga falta. En cambio, la humildad es darnos cuenta de quién es el que nos está pidiendo, como a la mujer samaritana le decía Jesús en el pozo de Sicar, si supieras cuál es el don de Dios y quién te pide de beber, si supiéramos quién es el que viene a nosotros, que es un niño recién nacido, ya lo sé, pero es Dios. ¿Quién le reconoce? La Virgen, San José, los magos y los pastores. Y ya está. Son los que le reconocen. Son los que, con humildad, van buscando a Dios. Y abren la puerta para que Dios entre. Y aparece un niño. Sí, ¿y qué? Pero es Dios. Es el nacido rey de los judíos. Es Dios hecho hombre. Perdón. Por eso, la persona que busca trabajar la humildad, porque sabemos que la soberbia estará dándonos batalla hasta después de nuestra muerte, pues solo quien es humilde puede confiar de verdad en el Señor. Y decir al Señor, Señor, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Él es la fortaleza y la seguridad. En medio de tanta debilidad como encontramos a nuestro alrededor y en nosotros mismos, pues ¿qué estás haciendo? Pues lo que haces es acudir a la fortaleza de Dios. Señor, tantas veces hemos visto a personas que se consideraban demasiado importantes como para dedicarte a ti su vida. Personas demasiado importantes y demasiado grandiosas como para rebajarse a estar disponible a ti. En cambio, Señor, que nosotros que no valemos nada, que somos muy poca cosa, que te has fijado en lo pobre, en lo poco del mundo, pues mira, Señor, aquí tienes, no tenemos más, te hemos ofrecido nuestra vida y te entregamos nuestra vida, porque sabemos que eres tú el que la pide, eres tú el que te has acercado a nosotros, elegginos ante mundo y constituciones, decía nuestro Padre, le gustaba repetir esas palabras de la Escritura. El Señor nos ha elegido antes de la creación del mundo, igual que eligió a la Virgen para que fuera su madre. Perdón, antes de la creación del mundo. Por eso, Señor, te damos gracias y lo nuestro siempre es dar gracias. Porque te has fijado en nosotros. Porque a pesar de nosotros, de que tantas veces, Señor, pues yo te he dado la espalda y me he mirado a mí mismo y he pensado en mí y he pensado en mis gustos, en mis intereses, en mis egoísmos, en mis comodidades, en mis planes. En cambio, Señor, tú has tenido paciencia.
y has esperado que yo volviera. Y me estabas esperando. Por eso, Señor, te damos gracias y te decimos, Señor, no te fíes de mí, porque yo sí que me fío de ti. Yo sí que me fío de ti. El varón fiel será muy alabado. ¿Por qué? Porque fidelidad y fe tienen esa raíz. Y nosotros nos fiamos de ti, Señor. No nos fiamos de las cosas de la tierra, que son efímeras, que pasan. Que no es la flor de heno, no solamente la flor de heno, sino que tantas cosas que son efímeras y que pasan enseguida. Y nos damos cuenta que a lo mejor las personas ponen en ellas su confianza y desaparecen, ¿no? Y desaparecen rápidamente. Pues sí, y el dinero desaparece, y el poder desaparece, todo desaparece, todo pasa. En cambio, pues la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta, decía Santa Teresa. Señor, que sigamos cogiendo el camino de la humildad. Y sabe que somos muy poca cosa. Que no queremos afianzarnos en nosotros mismos. Cuando leía la palabra aquí en la meditación que tengo, personas que se afianzan en sí mismo como el náufrago que se agarra a una débil tabla que no puede sostenerlo. En una de las obras de la literatura española, que como me ha entrado duda quién es el autor, pero yo creo que es José María Pereda, pero bueno, me ha entrado duda, habla de un naufragio. Son las típicas citas que uno va tomando nota cuando la encuentra, después las pierde. Y se pierden, y se van perdiendo. Y se pierden. Recuerdo una vez, hace muchos años, estaba yo yendo a una técnica, era una técnico para intentar recuperarme mi archivo de citas y tal, en un ordenador Apple. Hace muchos años, insisto. Y entonces me dijo ella, pues habrá que mirar la Biblia del Apple. Dije, muy propio, ¿no? Como yo era cura. Y yo no entendía, me miró, no entendía la broma. Hasta que ya se dio callado. Sí, pero no pretendías. Pues sí, la Biblia del Apple, existía unos libros muy antiguos ya. Bueno, pues, o del Mac. Pues perdí la ficha, he ido perdiendo fichas. Pero en esa obra narraba un naufragio, unos pescadores que naufragan. Naufragan. Y entonces uno le está diciendo a otro, pero ven hacia mí o algo así. Entonces el otro diciendo, no puedo porque me pesan mucho la ropa, me pesan mucho los pantalones. Claro, con el agua pesa, ¿no? Entonces el otro dice, pues despréndete de ellos. Y entonces le contesta, no, porque llevo el escapulario del Carmen y no puedo ahogarme sin el escapulario del Carmen. No me puedo dejar de desprenderme de los pantalones. Me ha acordado esto de, se agarra una débil tabla que no puede sostenerlo. Aquel por lo menos se agarraba al escapulario del Carmen que lo tenía en los pantalones, ¿no? Se salvaron los dos. No, digo, cuento al final. Spoiler. Pues se salvaron los dos. Pero la realidad es esa. Nosotros no nos agarramos a nosotros mismos porque nos hundimos, nos agarramos al Señor. Y nos agarramos a su Madre Santísima. Y al escapulario del Carmen. Los santos, dice Pilar Urbano, son gente que desapegos de su honra han convertido el sentido del honor en sentido del humor. Ella hace un juego de palabras. Tienen tanto que ver humus, tierra, barro, suelo, la humildad y el buen humor. Bueno, vale. No sé por dónde ha salido el humor, pero bueno, por el humus será. Bueno. Entonces cuenta ella lo que le pasó a nuestro padre, que ya lo conté en la meditación anterior, que todos sabéis, en Diego de León, cuando se acercó al sagrario y le dijo, Señor, si tú no quieres mi honra, ¿yo para qué la quiero? Y me costaba porque soy muy soberbio, decía nuestro padre, y me caían unos lagrimones. Desde entonces me importa un pito todo. Y mira que después
tuvo que aguantar, ¿eh? Tuvo que aguantar. Y después tuvo que aguantar. Nuestro padre. Y siguió aguantando. Y después de muerto siguió aguantando. Pero bueno, pues me importa un pito, decía su padre. Sí. Me venía a la cabeza lo que estaba leyendo de ese libro de los años 51-52, cuando querían separar a la obra en dos institutos seculares distintos, hombres y mujeres. Bueno, pues el Señor siempre está con nosotros. Si Dios habita en nuestra alma, decía nuestro Padre, pero cuando imaginamos que todo se hunde ante nuestros ojos, no se hunde nada, porque tú eres, Señor, mi fortaleza. Está citando el Salmo 42 que te dije al principio. Si Dios habita en nuestra alma, todo lo demás, por importante que parezca, es accidental, transitorio. En cambio, nosotros en Dios somos lo permanente. Porque es el Señor, no nosotros. Por lo tanto, tú muy tranquila, muy segura en el Señor. Si Dios está en tu alma, tranquila, confiada, segura, alegre. A pesar de que tenemos debilidades, a pesar de que hay contradicciones, a pesar de que hay enfermedades, a pesar de que hay un problema económico o un revés, bueno, tampoco te tiene que preocupar eso ninguno. En ningún momento. Que si hay un problema de trabajo, lo que sea, o familiar, Por eso, huir de ese monólogo interior, en el que los propios intereses se agrandan o desorbitan, y el yo sale siempre enaltecido. En la conversación, el orgullo conduce al hablar a hablar de sí mismo. Recuerdo una vez que me dijeron una cosa, y además era en público, era un centro de la obra en Málaga, pero fue en público. No tenía que haber sido así, pero fue así. Me hicieron ver que yo muchas veces estaba sosteniendo un asunto y que cuando me decían lo contrario, me demostraban lo contrario, yo decía, por eso digo, y decía lo contrario. Oye, pues estás diciendo lo contrario que has dicho antes. ¿Te das cuenta de que has cambiado con el por eso digo y has pasado a sostener lo contrario? Bueno, los demás no son tontos, el tonto eres tú que te engañas a ti mismo. Somos tontos que nos engañamos a nosotros mismos y pensamos sostener lo contrario a lo que hemos dicho antes, que no viene a cuento. Es así. Por eso luchamos contra la soberbia. Y cuando tenemos que pedir perdón, pedimos perdón. Y cuando reconocemos que nos hemos confundido, reconocemos que nos hemos confundido. Y cuando alguien nos dice algo para nuestro bien, pues lo agradecemos. Y cuando tenemos que pedir consejo, pues pedimos consejo. Y cuando tenemos que pedir ayuda, pedimos ayuda. Y no pasa nada. Hoy, me he dado cuenta esta mañana, ayer me pidió una persona un libro sobre la humildad. ¿Me puede pasar algún libro sobre la humildad? No es de la obra, el que me lo pedía. Y bueno, pues le pasé el libro que escribió cuando todavía no era papa, uno que fue elegido papa tal día como hoy, el 20 de febrero. Hoy es 20, ¿no? Sí, el 20 de febrero. Pues León XIII, antes Pecci, era así. No sé cuál era el nombre, me parece que era JB, Juan Batista o algo así. Pecci. Pues este hombre que escribió un libro sobre la humildad y después fue elegido Papa León XIII. Y hizo muchas cosas muy buenas, León XIII, muy buenas. Se ve que ese libro que escribió sobre la humildad, él lo había muy bien practicado. Igual que decía aquel cardenal de la Iglesia Católica cuando conoció a don Álvaro. Decía, yo pensaba que los niveles de humildad que hablaba San Francisco eran pues inalcanzables, pero cuando conocí a Álvaro del Portillo me di cuenta de que se podían alcanzar por la humildad de don Álvaro. La humildad hay que pedirla y hay que insistir y hay que luchar. Pues tengo aquí una anécdota de don Álvaro, a lo mejor me he acordado por eso. En la visita del Santo Padre a San Eugenio,
esa basílica que está en Roma, hubo un momento en que se indispuso el Papa, Juan Pablo II, y subió al centro de numerarios que estaba al lado. El padre le esperaba en la iglesia junto a mucha gente. Estando en el centro, Juan Pablo II, y ya recuperado, supongo que iría al servicio, no sé, quiso ver las estancias y le acompañaban algunos numerarios. Al llegar a la sala de estar, estuvo un momentito de tertulia con ellos y vio una fotografía del padre, don Álvaro, y les comentó que el padre era un hombre muy listo y muy humilde, y ya bajó a la iglesia. Pues, bueno, eso es lo que hizo la santidad del beato Álvaro del Portillo, ¿verdad? Lo decía un santo como Juan Pablo II. En esta casa que han estado al menos 3 santos, ¿no?, beatificados. También podemos canonizar, si quieres, sin ningún problema, pero no voy a decirlo, como está grabándose. Pues, pero hay muchos santos que han venido aquí. Pero, por supuesto, nuestro padre, el beato Álvaro y la beata Guadalupe. Pues son conscientes de eso. De la grandeza, yo creo que sí, ¿no? Sí. De la grandeza de que estábamos rodeados de santos. Santos, personas humildes. No personas poderosas, inteligentes, sino personas humildes. Vamos a pedirle al Señor ser humildes y luchar por eso. San Bernardo señala diferentes manifestaciones progresivas de la soberbia, en un libro que habla sobre los grados de la humildad, y habla de la curiosidad, del querer saberlo todo de todos, la frivolidad de espíritu por falta de hondura en la oración y en la vida, la alegría necia y fuera de lugar, que se alimenta frecuentemente de los defectos de otros, que ridiculiza, jactancia, afán de singularidad, arrogancia, presunción, no reconocer los propios fallos, aunque sean notorios, disimular las faltas en la confesión. El soberbio es poco amigo de conocer la auténtica realidad que anida en su corazón. Señor, tú sabes muy bien que en la confesión, toda la semana, cuando vamos a confesarnos, decimos esas palabras de San Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú sabes perfectamente de qué pasta estoy hecho. Tú sabes las fragilidades que tengo. Por eso, tú eres mi bien. A ti me agarro. Y te pido que me ayudes, siguiendo además con la idea anterior, de olvidarme de mí mismo y dedicarme a los demás. Darme a los demás. Casi todos los que tienen problemas personales los tienen por el egoísmo de pensar en sí mismos. Es necesario darse a los demás, decía nuestro Padre, servir a los demás por amor de Dios. Ese es el camino para que desaparezcan nuestras penas. La mayor parte de las contradicciones tienen su origen en que nos olvidamos del servicio que debemos a los demás hombres y nos ocupamos demasiado de nuestro yo. Porque abría su alma con total naturalidad. Y nos contaba y nos hizo pasar un momento súper agradabilísimo, súper relajado, divertidísimo, nos reímos muchísimo. Eso es humildad. Es que los demás se rían, como nuestro padre, pues intentaba alegrarle a don Álvaro cuando estaba enfermo en la cama con esos problemas del hígado, pues nuestro padre intentaba que aquel hijo suyo que estaba sufriendo, pues se riera un poco. Hacer que los demás se rían, hacer que los demás les pasen bien, que los demás estén contentos, que los demás estén alegres, que los demás, pues eso, olvidarnos de nosotros mismos y pensar en los demás. Ya que estamos en tierra de Ávila, hay un escritor, famoso, español, que se llama Claudio Sánchez Albornoz, abulense, historiador abulense. Y entonces este hombre, el que cuenta la anécdota,
no sé yo dónde saco yo esta anécdota, pero va contando de 2 cartas que llegan a sus manos de este Claudio Sánchez Albornoz. Hoy casualmente llegan a mis manos 2 cartas autógrafas suyas, dirigidas a un buen amigo suyo sacerdote, que me resultan especialmente conmovedoras y que les retratan, creo, a la perfección. La primera es de 1978 y es muy breve y sencilla, pero recoge ideas que repetía a todos los que le visitaban. Encomiéndeme a Dios, estoy muy viejo, he conservado la fe de mi madre. Como hombre he sido un pecador. A diario me dirijo al Altísimo con las clásicas palabras: no entres en juicio con tu siervo, Señor, porque ante ti ningún hombre queda justificado. Ayúdeme, le dirigía al sacerdote, ayúdeme con sus oraciones a conseguir su gracia y una santa y buena muerte. Sigo trabajando a la espera de la última jornada, pero no como antes, me pesan los años. Esta es la primera carta. La segunda carta, de 2 años después. He sido un gran pecador, pero Dios no me ha abandonado nunca. Ahora que a mis años las tentaciones femeninas han desaparecido, el malo me tienta intelectualmente para hacer vacilar mi fe. De niño escribí unos piadosos versos de los que solo recuerdo estos: huye, sombra maldita, apártate de mí, ¿no sabes que mi alma no se ha hecho para ti? Todavía los recuerdo y los repito cuando el diablo me tienta con dudas racionalistas. Ayúdeme con sus oraciones a rechazar esos ataques y a vencer mi gran pecado de estos postreros años de mi vida, el orgullo. Bueno, pues el orgullo sigue atacando, ¿verdad? Y este hombre, que era consciente de eso, pues le pedía ayuda a ese sacerdote. Y los versos, que pueden parecer un poco malos, porque son de su juventud, pero reflejan muy bien lo que tenemos que hacer: huir de las ocasiones, huir de las tentaciones, del orgullo y rechazarlo. Y si nos humillamos, pues nos humillamos, y si nos tienen que humillar, pues nos tienen que humillar. Y le decimos al Señor que nos ayude Él a aprender de su madre, además. Ecce ancilla Domini, esclavo del Señor. Nos moverá a vivir la virtud de la humildad. A ella acudimos al terminar nuestra oración. Es al mismo tiempo una madre de misericordia y de ternura, a la que nadie ha recurrido en vano. Abandónate lleno de confianza en el seno materno, decía el libro este que te hablaba antes de León XIII, de J. Peche. Dice: abandónate lleno de confianza en el seno materno. Pídele que te alcance esta virtud que tanto aprecio. No tengas miedo de no ser atendido. María la pedirá para ti de ese Dios que ensalza a los humildes y reduce a la nada a los soberbios. Y como María es omnipotente, cerca de su Hijo será con toda seguridad oída. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.